Bienvenidos y bienvenidas de nuevo a la unidad 3 hacia una escuela inclusiva, prácticas de aula. Ahora mismo nos encontramos en el apartado de técnicas complejas, que forma parte del aprendizaje cooperativo dentro del 3.2.1, organización en el aula, roles, gestión del tiempo y del espacio. ¿Qué son las estructuras complejas? Como hemos visto, las estructuras cooperativas pueden ser más simples o más complejas. Las estructuras simples se pueden llevar a cabo a lo largo de una sesión. Son fáciles de aprender y de aplicar. Apréndela hoy, aplícala mañana y utilízala toda la vida. Este es el eslogan utilizado por Kagan refiriéndose a estas estructuras. En cambio, las estructuras más complejas, conocidas también como técnicas cooperativas, se han de aplicar en varias sesiones de clase. Y aquí está la diferencia entre simples y complejas, debido a su organización, el tiempo que les dedicamos y cómo las gestionamos. ¿Qué condiciones son necesarias para tener una estructura o técnica cooperativa? Bueno, nos tenemos que cuestionar tres aspectos fundamentales. En primer lugar, ¿hasta qué punto, organizando la actividad como la hemos hecho, todos los estudiantes han participado activamente en ella y de forma equitativa? ¿Todos han aportado algo de su parte y han sido responsables de la misma? ¿Y hasta qué punto a lo largo de la actividad han tenido la oportunidad o la necesidad de interactuar, interpelarse, discutir, corregirse, argumentar y defender su punto de vista y aceptar el punto de vista de los demás? Si la respuesta a todas estas preguntas es afirmativa, la estructura de la actividad utilizada es cooperativa. Si no es afirmativa, aunque solo sea una de las tres, no es cooperativa o solo lo es en apariencia. A lo largo de este tema vamos a trabajar tres estructuras cooperativas en concreto. La primera de ellas es el puzzle de Aronson. Esta técnica es especialmente útil para las áreas de conocimiento en las que los contenidos son susceptibles de ser fragmentados en diferentes partes. Por ejemplo, hablamos del área de lengua y literatura. Un ejemplo podría ser el estudio de 4 autores, o el área de ciencias naturales, donde podríamos estudiar 4 especies de animales: los mamíferos, los reptiles, las aves o los peces. La idea central consiste en dividir al grupo en equipos. A cada uno de los componentes del equipo se le asigna y se le hace responsable de una parte diferente de la tarea a realizar, de manera que la realización de la totalidad del trabajo estará condicionada por la mutua cooperación y responsabilidad entre ellos. Es una buena técnica, como hemos dicho, para trabajar contenidos que podemos parcelar. En síntesis, esta técnica consiste en los siguientes pasos. Dividir la clase en equipos heterogéneos de 4 o 5 miembros cada uno. El material objeto de estudio se fracciona en tantas partes como miembros tiene el equipo, de manera que cada uno de sus miembros recibe un fragmento de la información del tema que, en su conjunto, estarán estudiando todos los equipos, y no recibe la que se ha puesto a disposición de sus compañeros para preparar su propio subtema. Cada miembro del equipo prepara su parte a partir de la información que le facilita el profesor o la profesora que él ha podido buscar. Como vemos en la siguiente imagen, representa a los grupos cooperativos o los llamados grupos base. Aquí encontramos 4, 5 o 6 miembros del equipo que se reparten los llamados subtemas. Después, con los integrantes de los otros equipos que han estudiado el mismo subtema, forman un grupo de expertos, donde intercambian la información, ahondan en los conceptos clave, construyen esquemas y mapas conceptuales,
clarifican las dudas planteadas, etc. Podríamos decir que llegan a ser expertos de su sección o su subtema. Aquí tenemos la imagen que representa los grupos de expertos. Como vemos, cada número indica el número de alumnos que se encarga de un tema en concreto y de aquí nacen los grupos de expertos. A continuación, cada uno de ellos retorna a su equipo de origen y se responsabiliza de explicar al grupo la parte que él ha preparado. Así pues, todos los alumnos se necesitan unos a otros y se ven, llamámosle, obligados a cooperar, porque cada uno de ellos dispone solo de una pieza del rompecabezas y necesita de sus compañeros para tener las otras. Por tanto, son imprescindibles para culminar con éxito la tarea propuesta. El dominio global de un tema objeto de estudio previamente fragmentado. En esta última imagen volvemos al grupo cooperativo o el grupo base, donde los expertos vuelven a su equipo para explicar su subtema. La evaluación es un aspecto muy importante. Por ello vamos a tener en cuenta no solo la evaluación individual, sino también la grupal. Como sabéis, el papel del maestro es muy importante y tenemos que tener claro qué características o qué acciones tiene que llevar a cabo para poder desempeñar bien la tarea. En este caso es el encargado de seleccionar los miembros del grupo para que esto sea lo más heterogéneo posible. Tiene que pensar el tema a trabajar de la asignatura. También tiene que dividir el tema en tantas partes como grupos puzzle y además que estos temas estén compensados. Debe preparar el material del trabajo necesario y por último tiene que ser un asesor para que cada grupo pueda realizar el trabajo de forma correcta. Algunas de las ventajas que ofrece el puzzle de Aronson son: genera una interacción muy intensa entre los alumnos, pues les obliga a escucharse entre sí con atención. Se crean actitudes positivas hacia la escuela y los compañeros. Mejora el rendimiento académico, ya que realmente un contenido es aprendido cuando se es capaz de explicarlo. Disminuye su competitividad. Les ayuda a ver a sus compañeros como fuente de aprendizaje. Y por último, favorece la capacidad para ponerse en el lugar del otro. Los grupos de investigación es una técnica parecida a la anterior, pero más compleja. Tal como la describen Gerardo Cheita y Elena Martín, es muy parecida a la que en nuestro entorno educativo se conoce también como el método de proyectos o trabajo por proyectos. Las características de los grupos de investigación son que se trata de grupos de entre 2 y 6 personas que investigan un tema sin tener información previa y elaboran un informe final donde recogen toda la información. Esta técnica consta de 3 momentos importantes: búsqueda de información sobre el tema, análisis y síntesis de la información recibida y presentación del tema al resto de la clase. Nosotros lo hemos fragmentado en 6 fases para que os sea más fácil entender todos los pasos. En la fase 1, la elección y distribución de subtemas, los alumnos eligen, según sus aptitudes o intereses, subtemas específicos dentro de un tema o problema general, normalmente planteado por el profesor en función de la programación. Después se constituyen los equipos dentro de la clase. Deben ser el máximo de heterogéneos. El número ideal de componentes oscila entre 2 y 6. En
En la fase 2, planificación del estudio del subtema, los estudiantes de cada equipo y el profesor planifican los objetivos concretos que se proponen y los procedimientos que utilizarán para alcanzarlos, al tiempo que distribuyen las tareas a realizar, encontrar la información, sistematizarla, resumirla, esquematizarla, etc. En la fase 3, los alumnos desarrollan el plan. Estos deben tener un plan descrito. El profesor sigue el progreso de cada equipo y les ofrece su ayuda. En la fase 4, análisis y síntesis, los alumnos analizan y evalúan la información obtenida, la resumen para presentarla más tarde al resto de la clase. En la fase 5, presentación del trabajo, cada equipo presenta el trabajo realizado y una vez expuesto se plantean preguntas y se responde a las posibles cuestiones, dudas o ampliaciones que puedan surgir. Y la última fase, la fase 6, es la de la evaluación. El profesor y los alumnos realizan conjuntamente la evaluación del trabajo en equipo y la exposición. Pueden completarse con una evaluación individual. La estructura de esta técnica facilita que cada componente del grupo pueda participar y desarrollar aquello para lo que está mejor preparado o que más le interesa. Y pasamos a la última técnica compleja que vamos a explicar, el juego concurso de Bris, conocida también como torneos de aprendizaje. Esta se basa prioritariamente en la cooperación y también combina elementos competitivos, ya que en un momento de su desarrollo los grupos heterogéneos competirán entre ellos. Se trata de que los estudiantes aprendan a competir entre ellos de una forma sana a través del trabajo cooperativo. Ofrece la ventaja de poder trabajar contenidos de materias de una forma divertida, a la vez que aprenden a mejorar sus relaciones interpersonales, a integrarse mejor en el grupo, a reconocer y valorar los esfuerzos realizados por cada uno de los miembros de los equipos, etc. Los estudiantes son asignados a grupos de 4 o 6 miembros heterogéneos. El profesor presenta el material académico dividido en lecciones y después los estudiantes trabajan en sus grupos o equipos para asegurarse de que todos los miembros se saben bien la lección. Posteriormente se realizan torneos académicos semanales, diarios, como queráis, en los que los estudiantes de cada equipo se enfrentan a los miembros del resto de los equipos, con el objeto de ganar puntos para sus respectivos equipos. La idea es proporcionar a todos los miembros del grupo iguales oportunidades para contribuir a la puntuación del grupo. La función de los grupos consiste en preparar a sus miembros, a través de la ayuda de sus compañeros, a participar en el concurso o juego que consiste en responder a aquellos contenidos explicados por el profesor previamente y trabajados por ellos mismos. En esta imagen podemos ver la posible distribución de los grupos. Como veis, es muy parecida a la del puzzle de Aronson. ¿Qué ventajas tiene el juego concurso de Bris? Bueno, pues entre muchas, dar oportunidad a los alumnos para aprender a trabajar cooperativamente. Que los alumnos aprendan a valorarse a sí mismos y a sus compañeros.
Desarrolla actividades de comunicación interpersonal y también actitudes positivas hacia el aprendizaje y hacia los compañeros. Favorece el desarrollo de la autoestima. Mejora el rendimiento académico y favorece la ayuda mutua, pero ojo con la parte competitiva. ¿Y cuál es el papel del maestro? El maestro debe saber seleccionar los miembros de los grupos cooperativos para que estos sean heterogéneos y puedan ayudarse entre ellos y no competir de forma insana. Debe elegir un tema de su materia y preparar preguntas cortas para el concurso, aunque este aspecto también lo pueden hacer los propios alumnos. Debe supervisar la preparación del tema por parte de los grupos en el aula. Debe saber dirigir los concursos, disponer de material suficiente en el aula para la preparación de los mismos y, por último, evaluar los resultados. Y hasta aquí las 3 técnicas cooperativas que os hemos enseñado. Esperemos que os animéis y que las utilicéis en vuestras clases.